Pero yo vi aquí un video del cual yo iba a hacer también una refutación. No el día de hoy, pero una persona hay que bautizarla usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mandato es para usar el nombre, ¿sí? Entonces no dice bautizándolo en los títulos o en los nombres, sino en el nombre de quién, del Padre. Hay que averiguar cómo se llama el Padre. Escucha, en el nombre del Hijo hay que averiguar cómo se llama el Hijo. En el nombre del Espíritu Santo hay que averiguar cómo se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve esto, váyase a los Hechos de los Apóstoles a ver cómo bautizaba la iglesia del primer siglo. Y usted notará que la iglesia del primer siglo, que no fue nunca trinitaria. Escuchen. Que la iglesia del primer siglo nunca fue trinitaria. Ojo ahí. Y es más, en el primer siglo esto no se practicaba. Esto fue una cosa que se adoptó tiempos después, cuando empezó a forjarse el tema de la doctrina trinitaria, que ya se cambió la forma de bautizar y la fórmula, pero esto no fue lo original. Es más, en el primer siglo no se discutía sobre la Trinidad. Ese no era tema de discusión, porque no existía, no había ese problema, no había llegado ese problema. El tema de la doctrina trinitaria se vino a dar, diga usted, 200, 300 años después, cuando empezó a entrar la filosofía helénica, o sea, de los griegos y demás. Battery is low. Please recharge in time. No hay un solo texto bíblico que diga que hay que bautizar a la gente usando esos títulos. Sabemos que... Ok, porque como ya se me va a acabar la batería para el teléfono, digo la bocina, vamos a refutar a este señor de una manera rápida, de una manera contundente y con con lo que él pide, porque el Señor nos ha pedido algo importante, ¿no? El Señor nos ha pedido, que dice que no hay un solo texto o no hay nada que pues nos diga que la palabra, el bautismo se llevaba a cabo mediante pues la fórmula de la Trinidad. Vamos a ver si es verdad lo que este señor dice. A mí me encanta cuando esta gente trata de ser sabios, ¿no? A sus propios ojos, claro. Creo que está muy lejos. Yo creo que este que acabo de poner aquí, mejor lo vamos a poner acá, ¿no? Y ahorita lo vamos a ponernos aquí de este lado. Ahí está mejor, ¿no? Yo creo que está mejor ahí. Bueno, decía el Señor que pues no hay un solo no hay un solo texto que diga que hay que bautizar en el nombre de la Trinidad. Bueno, para empezar, va a ser algo muy rápido, va a ser algo muy sencillo, ¿sí? Pero, pues, el primer texto que le voy a dar, no lo digo yo, no me lo inventé yo, o no son palabras mías, sino son de el mismo Señor Jesucristo. Mateo 28, 20. ¿Sí? 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, empezamos con las palabras del Señor Jesús,
que dice claramente que hay que bautizar no en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Señor Jesús, ¿sí?, sino invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pero vamos a darle un poquito más de instrucción a este muchacho. El bautismo, ¿en el nombre de quién lo debemos realizar? ¿En el nombre del Señor Jesús? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿O en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor lo mandó? Porque ese Señor dice que si vayamos a los Hechos de los Apóstoles, no hay ningún apóstol que bautizara según como dijo Jesús, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que bautizaron fueron en el nombre del Señor Jesús. Bueno, la frase en el nombre del Señor Jesús no es una referencia a alguna fórmula, ¿sí?, bautismal, sino que es una referencia a la autoridad por la cual se confiere el sacramento. Esto es la autoridad dada por Cristo hacia sus apóstoles para poder bautizar con la fórmula con la cual ya el Señor mandó en Mateo 28:20. Varios grupos evangélicos, unicitarios específicamente como ese Señor, rechazan el dogma de la Santísima Trinidad y afirman que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Esto no lo dicen estudiando conceptos teológicos o antropológicos, ni mucho menos algo de historia. Por supuesto que no, aunque este señor dijo que desde el primer siglo la Iglesia siempre ha bautizado en el nombre de Jesucristo y que no hay ni una evidencia de que la Iglesia haya sido trinitaria. Ustedes lo escucharon cuando dijo el Señor que la Iglesia no era trinitaria, la Iglesia era completamente unicitaria, ¿no? Más adelante el Señor va a decir que la palabra va a decir más adelante que la Trinidad, ¿sí?, no existía, ¿sí?, y que obviamente los apóstoles y todos ellos, pues ninguno de ellos era trinitario, ¿sí? A ver si ahorita déjenme conectar la bocina y la vuelvo a poner para acabar de ver el video y para que veamos qué es lo que dice realmente este supuesto pastor, ¿no? Es pastor unicitario, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice este pastor, porque es interesante cada vez que salen estos tipos de estos personajes, pues me da a mí mucha gracia, ¿no? Pero ahorita, si no, lo voy a poner aquí porque aquí ya no me alcanza. ¿Vale? Entonces, para que ustedes vean todo el video completo, y entonces voy a tener que pegarme el video aquí muy cerquita. Dios se manifestó en carne. ¿Por qué se dice que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, ya acabamos de explicar. Porque Él tomó la condición de hombre, tomó la condición de hijo, se hizo como uno de nosotros y por eso se le llama el Hijo. Pero no quiere decir que porque se le llame hijo, deja de ser el Padre. Es que Él es, mire usted, para Él no hay ningún problema. Él es la puerta, pero también es el camino. Humanamente eso es imposible. Una es la puerta y otro es el camino, pero en Dios no. Él es la puerta, pero también es el camino. Él es el principio, pero también es el fin. Él es el alfa, pero también es la omega. Él es el sacerdote, pero también es la ofrenda. Él es el león, pero también es la oveja. Él
Él es el Padre y también es el Hijo, no hay problema. Pero algunos creen todo menos eso, que es curioso. Nosotros sí no tenemos ese problema. Ok. Ya lo escucharon ustedes entonces, ¿no? Ahora sí ya terminamos de oír el video, ¿no? El Señor dice que Jesucristo es el Padre y que Jesucristo es también el Hijo, ¿no? Primero vamos a ver lo de bautizar en el nombre de quién. Y después le vamos a refutar eso de que Jesús es el Padre y Jesús también es el Hijo. Y lo vamos a hacer con dos citas bíblicas muy sencillas, muy fáciles, no de aquí en la tierra. Porque este señor apela, obviamente, a que cuando se le llama a Jesús el Hijo, pues obviamente él dice que él tomó la condición humana, y bueno, pues obviamente aquí pues es el Hijo, pero al mismo tiempo es el Padre. No, yo voy a tomar dos citas bíblicas y dos ejemplos de cuando ya Cristo está en el cielo. Por tanto, no hay forma de desmentir la palabra de Dios. Pero bueno, por ejemplo, como este señor ya lo escuchamos, ¿sí? Ellos afirman que son la iglesia primitiva o son la iglesia verdadera de Cristo porque utilizan eso de bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y así engañan a los tontos, obviamente, ¿no? Obviamente a nosotros ya no nos engañan, pero sí hay todavía algunos que caen en sus mentiras. Pero para ello utilizan el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos 2:38 y de ahí en adelante, ¿no? Donde se menciona que el bautismo es en nombre de Jesucristo, ¿no? Los apóstoles bautizaron en nombre de Jesucristo y todo eso. Ahora, pasemos a explicar a qué se refiere todo esto de bautizar en el nombre de Jesús o bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por si usted no lo sabía, ¿sí? Muchísimas culturas en el mundo utilizan una especie de baño sagrado, o sea, un bautismo. Por ejemplo, el agua se utiliza como símbolo de purificación en muchas religiones desde fechas ya muy lejanas. En el mundo antiguo, las aguas de Ganges en la India, ¿sí? Del río Éufrates en Babilonia y del río Nilo en Egipto se utilizaban para baños sagrados. El baño sagrado era también conocido en cultos mistéricos helénicos. La ley judía establecía la utilización de agua como una limpieza ritual. Por ejemplo, en Levítico 11, 25 al 40 y Levítico 15, del 5 al 7. Y Elisha ordenó al dirigente sirio, Naamán, que se sumergiera en el río Jordán para ser limpiado de la lepra. Antes del siglo I después de Cristo se pedía a los conversos al judaísmo que se bañaran o que se hicieran un bautismo para ellos mismos como signo de aceptación de la alianza Tevilat Jerim, ¿no? Con Dios. Algunos de los profetas consideraron más tarde que los exiliados judíos se volvían a casar y cruzarían el río Jordán y serían rociados con agua para ser limpiados de sus pecados antes del establecimiento del reino de Dios. Esto podemos verlo o leerlo en Ezequiel capítulo 36, en el verso 25. Como ya lo había mencionado anteriormente con el tema del bautismo, sabemos que no solamente la palabra bautizo significa sumersión, también significa rociamiento y también significa esparción, ¿vale? Entonces, prácticamente era rociamiento lo que más se utilizaba como palabra de lavamiento en el Antiguo Testamento, que significa exactamente lo mismo, lavar o esparcir o esparcer. Entonces así era utilizado en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a encontrar muchos textos, muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento que nos hablen de lavar o de rociar, ¿sí? Sobre todo los sumos sacerdotes, que eran los que rociaban con la sangre del cordero a todo el pueblo para hacer la expiación de los pecados. En esta tradición, el contemporáneo de más edad que Jesús, Juan Bautista,
urgió a los judíos a bautizarse en el Jordán para la remisión de sus pecados. Podemos verlo en Marcos 1:4 y Mateo capítulo 3. Por tanto, el bautismo no es un ritual solamente cristiano. Cuando el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, San Lucas, menciona el bautismo en el nombre de Jesucristo, no lo hace mencionando una fórmula bautismal dejada por Cristo, porque eso ya lo había dejado en Mateo, sino que intenta diferenciar el bautismo cristiano de los diferentes bautismos que habían en aquella época en otras culturas. Entre ellos el bautismo de Juan el Bautista. Él también sumerge a todas las personas en el río, pero era un bautismo diferente al que dejó nuestro Señor Jesucristo, indicando que se lo hace con la autoridad otorgada por Jesús a sus apóstoles. La frase en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús no es una referencia a ninguna fórmula del bautismo, como ya lo habíamos visto, sino que es una referencia a la autoridad dejada por Cristo, ¿sí? Es similar, por ejemplo, a cuando un policía, antes se tenía la costumbre del policía cuando iba a detener o detenía a alguna persona, ¿sí? Incluso en tránsito, ¿sí? Ellos decían, deténganse en el nombre de la ley, ¿sí? Eso no significaba, ¿sí?, que toda la ley estaba tras de ellos diciéndoles, ¿no? Al contrario, eso lo que quería decir era que la autoridad que la ley le había conferido a ese policía le daba la autoridad, valga la redundancia, le daba la autoridad para detener o para apresar a esa persona. Eso es lo que quería decir. Con la autoridad que la ley a mí me otorga, ¿sí?, te ordeno que te detengas. Así, en lugar de decir alto en nombre de la ley, era prácticamente lo que estaba diciendo. La ley que me ha conferido el poder y la autoridad, yo te detengo o yo te arresto, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues sucede lo mismo con Cristo y con el bautismo. En el nombre de Jesús significa bautizar con la autoridad, ¿sí?, que fue dada por Dios a los apóstoles de transmitir ese sacramento. Nada más. Pero obviamente, pues estas personas son ignorantes y obviamente no lo saben, ¿no? Porque podemos ir, por ejemplo, también al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se decía que, bueno, Jesús bautizaba a muchísimas gentes, bautizaba más que Juan Bautista, y sin embargo, dice la misma escritura que Jesús no bautizó a nadie, sino que eran sus discípulos los que bautizaban. O sea, entonces eran los que bautizaban con la autoridad de Jesucristo, con esa autoridad realizaban el sacramento. En realidad, en el nombre de Jesucristo no es fórmula bautismal, sino que es aquello que se acaba de mencionar, la autoridad que fue dada por Cristo a aquellas personas. Porque si fuera una fórmula bautismal, entonces sería expresado siempre de una sola manera en todos los casos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y no es así. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, dice, el bautismo en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:16 dice el bautismo en el nombre de Jesús. Después, Hechos 10:48 dice bautizar en el nombre del Señor Jesús. Después, en Hechos 19:5 dice bautizar en el nombre del Señor Jesús. O sea, hay tres formas distintas, ¿no? En nombre de Jesucristo, en nombre de Jesús, en nombre del Señor Jesús. Entonces, si fuera realmente así, todas y cada una de las citas bíblicas mencionarían exactamente la misma fórmula bautismal. Bautizar en el nombre de Jesús, bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí, para empezar, estamos pelas, ¿no? Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Está bien, pero bueno, aquí no se menciona nada en lo absoluto sobre el bautismo. Aquí obviamente nos está hablando de la referencia que no hay otro nombre en la persona de Cristo, ¿sí?, que podamos ser salvados, sino solamente en Él, en su persona. Entonces, dice el amigo que la historia o la iglesia primitiva en el primer siglo siempre bautizó en el nombre de Jesús, que no existe una sola cita o una referencia que se haya bautizado de forma distinta,
Bueno, el libro de la Didache, que es el libro más antiguo de la cristiandad, que data del año 70, ¿sí? 40 años después de la muerte de Jesucristo, dice de esta manera en su capítulo 7. En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, o sea, la evangelización o el catecumenado como lo conocemos ahora, bautizad en agua viva, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se pudiere bautizar en el agua viva, o sea, por inmersión, puedes utilizar otra. Si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres ni la una ni la otra, echa 3 veces agua en la cabeza, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra y también el que lo va a recibir y otras personas, por ejemplo padrinos y todos testigos, pudieran ayunar. Entonces vemos que sí existe documento, constancia de que la iglesia primitiva sí bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, para no hacer más largo este video, la última cosa que dijo este señor: Jesucristo es el Padre y también es el Hijo. Que Jesucristo o que Dios Padre había tomado forma de siervo, se hizo semejante a nosotros y por eso es que Él se comunicaba a sí mismo. Es tan ridículo, incluso hasta para mí es ridículo tratar de explicarlo, porque realmente no tiene ni pies ni cabeza la doctrina de demonios que tienen estos unicitarios. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Dice que Dios Padre estaba en el cielo y de repente, bueno, pues tomó figura semejante a la nuestra, se hizo siervo, ¿no? Dice la Escritura que se despojó de sus atributos. Entonces, que aquí, cuando Él estaba aquí, pues Él obviamente se dirigía a sí mismo allá arriba como Padre, y Él allá arriba, Él se veía a sí mismo y se decía, bueno, pues ahí está mi hijo, ¿no? O sea, para que vean cuán ridículo resulta eso, ¿no? Lo cual es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Porque para empezar, si eres padre, no puedes ser hijo, porque para ser padre necesitas otra persona que sea tu hijo, ¿no? De hecho, ese era uno de los problemas en la época de Nestorio, ¿no? Y en la época de este otro hereje que también fue excomulgado, de Arrio, ¿no? Que él decía claramente que, bueno, pues Jesús había sido la primera creación de Dios, ¿no? Entonces, Nestorio decía que María no podía ser la Theotokos, ¿no? Que María no podía ser madre de Dios porque solamente había dado a luz a la carne, ¿no? Que la divinidad había bajado después, o sea, negando la unión hipostática. Entonces, aquí hay algo bien tremendo con estos personajes, ¿no? Que realmente no entienden, ¿sí? Que la Trinidad se forma por 3 personas distintas, ¿sí? 3 personas forman una sola deidad. Y para esto, ¿no? Como dice este señor, que bueno, pues Dios solamente es el Hijo y que también es el Padre. Bueno, pues se lo voy a refutar con la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. A mí me encanta leerles Apocalipsis porque los hace pedazos la palabra de Dios. Apocalipsis los destruye completamente su doctrina unicitaria, eso de decir que Jesús es el Padre y también a la vez es el Hijo y a la misma vez es el Espíritu Santo. Eso es tremendamente abominable.
Y para esto pues voy a leer lo que es el libro de los Hechos el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, ¿sí? Donde del verso 7 en adelante, o desde el verso 5. Pero desde el 6. Entonces vi en medio del trono, siempre acuérdense de esta palabra, el trono. Quiero que tengan bien presente esa palabra trono, el trono. ¿Quién está en el trono? Dios Padre. Dios Padre. ¿Sí? En el trono está Dios Padre. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero. ¿Quién es el cordero? Es Cristo. Un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Y se acercó, o sea, el cordero se acercó al trono, escuchen, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Cuántas personas hay ahí? El Padre solo que estaba en el trono y de repente tenía el libro y él mismo agarra y se agarra solamente, y él mismo se agarra el libro. ¿O cómo? Según la doctrina de los unicitarios. Yo estoy en el trono y a la vez yo soy el cordero, ¿no? Y a la vez yo camino hacia mí y agarro el libro. O sea, es ridículo. Es ridícula la doctrina de los unicitarios. Y se acercó, dice, y tomó el libro de la mano del que está sentado en el trono. Y cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, no del que está sentado en el trono. Se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, escuchen, eres digno de tomar el libro y abrir los sellos, porque fuiste degollado, el Padre no fue degollado, y compraste para Dios el cordero que fuiste degollado, compraste para Dios, o sea, compraste para otro, no para ti, sino para otro, ¿sí? Compraste para Dios, ¿sí? Con tu sangre, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, o sea, alrededor del Dios Padre, de los vivientes y de los ancianos. Su número era de miriadas y de miriadas, y millares de millares. Y decían con fuerte voz, escuchen aquí, lo que decían los ángeles, y decían con fuerte voz, digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuchen, y toda criatura del cielo, de la tierra, de abajo de la tierra y del mar y de todo cuanto hay en ellos, oí que respondía, al que está sentado en el trono, 1. Y al cordero, recordemos que la palabra o la letra I en una oración es una conjunción que nos da continuidad, ¿sí? Una conjunción que nos da continuidad a lo que estamos lo que estamos leyendo. Entonces, ¿sí? Al que está sentado en el trono y al cordero sean alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorar. ¿A quién adoraron? A Cristo, al Cordero y al que está sentado en el trono. Y todavía, si eso no bastase para saber que esta doctrina unicitaria pues se cae a pedazos, vámonos
al libro del Apocalipsis ahí mismo, pero en el capítulo 19. Fíjense. En el capítulo 19 de Apocalipsis se nos va a hacer nuevamente la mención de dos personas diferentes interactuando al mismo tiempo en el cielo. Apocalipsis capítulo 19. Lo voy a leer del 1 hasta el 10. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, escuchen lo que decía, la muchedumbre inmensa, aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Ahorita va a decir quién es ese Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, escuche bien, aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Y escuchen, pongan atención a este versículo. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono. ¿Escuchen? Ok. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono. ¿A quién? A Dios Padre. Ojo con lo que sigue. Diciendo, amén, aleluya. Mucha atención aquí, por favor. Y salió una voz del trono que decía, si salió una voz del trono, ¿quién era el que estaba hablando? Dios Padre. Por tanto dice, y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios. Ah, caray. ¿Dios tiene un Dios? ¿Dios tiene un Dios? A ver, vamos a ver. No sea que me haya equivocado. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios. Yo creo que sí me equivoqué aquí. A ver, vamos a ver. Voy a leer una Reina Valera. Posiblemente la Biblia católica es la que está equivocada y posiblemente hay que corregirlo. Vamos a ver el libro del Apocalipsis, capítulo 19, de la Reina Valera 1950. Todavía es más antigua que mi Biblia de Jerusalén. Pero tenemos que corroborar. No vaya a ser que me vaya a equivocar y vaya a decir el sectario, es que agarró su Biblia católica y la mía, que es la Biblia de Reina Valera, no dice igual. Nos quedamos en el verso 5, si mal no recuerdo. En el verso 5, vamos a ver. Capítulo 19 de Apocalipsis, verso 5. Y salió, lo voy a leer desde el 4, para corroborar todo bien. Y los 24 ancianos, aquí está, Reina Valera. Y aquí está la de Jerusalén, por si acaso. Y los 24 ancianos y los 4 animales, aquí dice animales, acá dice los 4 vivientes. Y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. Verso 5. Y salió una voz del trono que decía, load, o sea, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ah, caray, entonces sí estaba bien. Entonces la Biblia también católica sí dice también así. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Bueno, entonces sigo leyendo la mía para que no haya problema. ¿Sí? Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí ruido de muchedumbre inmensa, escuchen aquí, porque aquí sí es bien interesante que pongan atención. ¿Quién era esta muchedumbre y a quién se estaba refiriendo con alabad a nuestro Dios? Y oí el ruido de muchedumbre inmensa
y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién será? ¿El que estaba sentado en el trono? A ver, vamos a ver. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Entonces, ¿quién es ese Dios todopoderoso que habla esta muchedumbre, al cual el Padre dijo: alabad a nuestro Dios? El Cordero. Otra persona que el mismo Padre llama nuestro Dios. ¿Vale? Ok. Y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las acciones o las buenas acciones de los santos. Y luego me dice: escribe: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Entonces, mis queridos hermanos, pues yo creo que la doctrina unicitaria, en 2 versículos bíblicos, yo no tuve que utilizar el apóstol San Pablo, que tengo muchísimas citas del apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, Mateo, y tengo muchísimas cartas paulinas para poderle desmentir toda su tontería unicitaria a este sujeto. De hecho, él mismo dijo que pues en el primer siglo no se discutía de la Trinidad, porque eso no existía. Bueno, ya nomás para terminar. Desde el Antiguo Testamento existe la Trinidad. Solamente que, como dice el apóstol Pedro, hay algunos ignorantes y faltos de fe que manipulan las Escrituras, igual que todas las sagradas escrituras, toda la Biblia, para su propia condenación, ¿no? Hay algunos ignorantes y pocos en la fe que tuercen las Escrituras para su propia condenación. Entonces empezamos a ver. Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos, o sea, caos era oscuridad total, vacío, ¿no? Y confusión, y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. ¿Quién es ese viento de Dios? No dice es Dios convertido en viento, ¿no? Era un viento de Dios, o sea, el soplo del Espíritu Santo, que más adelante en Génesis 2:7 le da a su primera creación, o sea, Adán, para darle vida, ¿sí?, por primera vez al ser humano. Ese viento, ese aliento de vida que andaba por ahí revoloteando, era el Espíritu Santo. Después, en el verso 26, tenemos que Dios habla con su Hijo acerca de cómo crear al ser humano, ¿no? 1:26, y dijo Dios, una sola, dijo Dios, hagamos, en plural. Primero habla en singular, dijo Dios, y después en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Pero déjenme ver si a lo mejor me equivoqué. Vamos a ver qué dice Génesis en la Reina Valera. No vaya a ser que estemos manipulando la Escritura, la Biblia, estemos agregando textos que no existen y no queremos eso. Capítulo 1 del Génesis, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ok. Después, verso 26. Y dijo Dios, aquí dice igual, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, dice exactamente lo mismo. Así es de que, Señor unicitario, me imagino que es el pastor, ¿no? Es pastor por lo de
el dinero, ¿no? El diezmo, ya saben que les pica las manos ese diezmo, ¿no? Entonces, Señor, póngase a estudiar, de verdad. No engañe a la gente y no repita tonterías que fueron creadas en el año 1909. Su doctrina unicitaria no nació en 1901. Ahí nace la doctrina pentecostal, trinitaria. Después, en 1909, se separa de la iglesia original un africano, ¿sí?, nacido de esclavos, ¿sí?, y entonces empieza a predicar la doctrina de la unicidad. Ahí empieza la unicidad, no es que haya empezado desde Cristo, no, esas son ignorancias, ¿sí? Entonces su secta pentecostal, o como me gusta a mí llamarlo, su secta pentecostal unicitaria, nace en 1909, señor. Por favor, póngase a estudiar y deje de estar repitiendo tonterías que lo pueden llevar incluso a la condenación eterna. Y pues, mis queridos hermanos, ha sido refutado este señor también, y también ha sido exhibido el pseudo sacerdote Christopher Cortés Pliego, con tanta herejía y con tanto ataque que se le hace ya le hizo ataques a el padre Ravasi, Athanasius Schneider, Monseñor a ver, déjenme ver. Me mandaron un mensaje. Bueno, ok. Entonces, Athanasius Schneider, Monseñor Isidro Puente, ya también atacó a Benedicto XVI, ¿no? Que supuestamente le atribuyen unas palabras proféticas, lo cual no es verdad. Él mismo las dice y están en su libro, ¿sí? Están en un libro que sacó en el 2002. ¿A quién más? A Fernando Casanova, obviamente, pues habla también de otros personajes que ya van a ver ustedes en el video al principio. Entonces, aquí es bien importante porque, obviamente, este señor, Christopher Cortés Pliego, pues, de apóstata y obviamente de hereje, pues, es muy conocido y muy famoso. De hecho, una de las citas que este señor dice que desmiente que se le hayan atribuido, que se le atribuyen a Benedicto XVI, está en su libro llamado Fe y Futuro. En el año 2007 ese libro fue publicado. Pero Joseph Ratzinger, el ex papa Benedicto XVI, en una de sus partes del libro dice: a mí me parece seguro, o sea, yo estoy seguro, que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado. Todavía hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la iglesia del culto político, o sea, los que quieren quedar bien con todo el mundo menos con Dios, como ahorita. Ya me perdí. Del culto político, vamos a ver. Ok, del culto político. Ya examiné, o sea que ya había mencionado antes, ¿no? Que el libro pues es largo. Sino la iglesia de la fe, a la que es atacada ahora por estos modernistas. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante de la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo. O sea, la iglesia siempre ha tenido pues ese espacio dominante a través de la historia, porque era la única que predicaba el evangelio. No había ni sectas protestantes, no había nadie más. Cuando llega obviamente Lutero, se separa el hereje y entonces empiezan a crearse sectas como los gremlins cuando les echan agua, que empiezan a brotar por todos lados y cada vez son peor y más abominables. Entonces es cuando empieza a perder la iglesia esa totalidad, ¿no?, en la que fue y la que estaba siempre a través de la historia. Pero, dice, florecerá de nuevo
y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. La Iglesia Católica sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellos, por supuesto, y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental, que ya no existe, gracias a sujetos como Christopher Cortés Pliego, y una centrada en Cristo. Pero aquí me quiero hacer un énfasis en esta palabra. Recuerden que hace rato estábamos viendo las palabras de Christopher Cortés Pliego, donde acusaba precisamente ¿a quién acusaba este sujeto? A Monseñor precisamente Isidro Fuente, y también a Athanasius Schneider, donde decía que pues había que se hacía que era un hereje Athanasius Schneider, porque estaba promoviendo un falso sacrificio, ¿no? de dar incluso la vida por defender la Santa Misa. Él así lo decía, ¿no? Era un hereje el Papa, Athanasius Schneider, porque estaba promoviendo que incluso había que dar la vida para defender la Santa Misa, obviamente la misa tradicional, de que la quieren quitar. Pero aquí me llama la atención las palabras de Joseph Ratzinger, ¿no? Donde vuelvo a leer este fragmento. Y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio. Autosacrificio. La generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Aquí me llama la atención lo que dice Joseph Ratzinger, ¿sí? El autosacrificio. Debemos cultivar, o sea, promover, ¿sí? Predicar, enseñar el autosacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Autosacrificarse, entregarse y dar la vida por algo. Algo obviamente que sea favorable a la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? Y que más favorable puede ser algo que beneficie o que dé culto a Dios, que defender el culto donde verdaderamente se le da la adoración verdadera y única a nuestro Señor Jesucristo, no en la Novus Ordo, donde ya van vestidos como payasos haciendo ridiculeces, donde van con sus gorritos como si llevaran una cresta de gallina ahí encima, cuando quieren bendecir a la gente o quieren rociar con agua bendita y sacan una pistola de plástico de niños y se ponen a mojar a todo el mundo ahí en la iglesia. Esas son ridiculeces, señores. Eso no es la misa verdadera. Vayan a la misa tradicional para que vean lo que es adorar a Dios verdaderamente, no sus payasadas y bufonadas que andan haciendo ahorita en las Novus Ordo o aquí en México, que quieren mezclar la misa y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con el indigenismo, haciendo sus altares de tierra y metiendo cuanta estupidez se les ocurre. No, señores, eso no es la misa. La misa es la verdadera misa tradicional, donde verdaderamente se le da el culto a Dios. Una misa de devoción de 3 horas. Y hay algunos lugares donde debe durar un poquito más, ¿sí? 3 horas dura la misa. 3 horas adorando a tu Señor, no 40 minutos como aquí, y eso medio mal vividos, ¿sí? Una homilía de 10 minutos, las lecturas medio leídas y muy mal leídas, que ni siquiera entiendes lo que dijo la cita bíblica, porque el que pasó a leer es un ignorante, es un analfabeta y ni siquiera sabe leer. Eso no es la misa, señores. Eso no es la misa. La misa es cuando tú entiendes la palabra de Dios que se te está leyendo, no cuando se sube un analfabeta ahí al altar y ni siquiera entiendes, ni siquiera sabes lo que están diciendo.
Cuando no respetan los signos de interrogación, de admiración, los puntos, las comas, los de signos de admiración. No entienden, no lo respetan y te leen como si fuera una no sé qué rayos. Pero la palabra de Dios no te la dejan clara. El lector en la Santa Misa es el que proclama el Evangelio, señores. Proclama, el que lee, proclama la palabra de Dios. Y cuando una persona es analfabeta y ni siquiera se dedica a preparar su lectura durante toda la semana, siempre salen diciendo una sarta de idioteces. Así es. Y se oye mal. Y es triste, hermanos, de verdad. ¿Sí? Pero es que es la verdad. Se suben a hacer una serie de tonterías allá arriba del altar, creyendo que están haciendo las cosas bien. Ni siquiera saben leer, hermanos. Dicen una palabra por otra. Te leen todo como si fuera de corrido, como si no hubiera una secuencia en la lectura. La lectura de la palabra de Dios se lee despacio, claro y fuerte. Que la gente entienda lo que tú estás leyendo, lo que les estás transmitiendo. Tú proclamas el Evangelio, la palabra de Dios. No solamente el sacerdote, los que suben a leer son proclamadores, son predicadores, profetas de Dios en ese momento. Están proclamando la palabra de Dios. Lo que tú crees en esa lectura se lo estás transmitiendo a los demás. Pero si ni siquiera sabes leer, si ni siquiera entiendes lo que estás leyendo, ¿cómo rayos le vas a transmitir a los demás el mensaje que está plasmado en la palabra de Dios? Y aún así se suben y sienten que, y sienten que son las águilas reales, todos esponjados como si hicieran algo bueno. Ignorantes, pónganse a estudiar. Y eso no lo vas a ver en una misa tradicional. Eso no lo vas a encontrar. Sacerdotes con su alba y su estola de colores ahí como payasos, eso no lo vas a encontrar en ninguna misa tradicional. Bailando y brincando como Cepillín, haciendo payasadas ahí, eso no lo vas a encontrar en una misa tradicional. Y eso es lo que vemos en muchas iglesias. En una misa tradicional nunca vas a encontrar un sacerdote mentándole la madre a la gente y contándole chistes para que se rían, como aquí un ignorante en México, el padre Pistolas, que se la pasa toda la homilía contando chistes y estupideces y teniendo a la gente como idiota ahí riéndose como baboso. Sí, padre, sí. Eso no lo vas a encontrar en una misa tradicional. En una misa tradicional van a adorar verdaderamente al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, no a hacer sus payasadas. Y por eso nuevamente vuelvo a decir, no hay ninguna lex orandi más que el rito romano. ¿Sí? La misa tradicional. No la Novus Ordo, esa no. Tiene 50 años y no debería de estar, no debería existir. Como ya se lo he enseñado varias veces y he compartido varios videos y textos de sacerdotes, historiadores hablando de esto, ¿sí? La misa Novus Ordo, ¿sí? Y algunas o la mayoría de las oraciones que se hacen, pues fueron escritas por protestantes, ¿no? Y en un café, ¿sí? En un café, en un restaurante, ahí se escribe las oraciones, ¿sí? En una servilletita, ¿sí? Y esas son las que tenemos ahora en la Novus Ordo. Exactamente, querido hermano Pablo, son fuertes palabras, pero es la verdad. Y por eso es que ahora el mundo está de cabeza, porque ahora la gente no le gusta escuchar la verdad. Tú dices la verdad y la gente inmediatamente empieza, este es un tradicionalista, es un lefebrista, es un, etcétera, etcétera. Y te empiezan a atacar y te empiezan a acusar de cualquier tontería. ¿Por qué? Porque la palabra, la verdad, choca con ellos. Cristo es verdad, Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida.
Tenemos que decir la verdad, le guste a la gente o no le guste. Y por eso es que ellos chocan ahora con Cristo. Porque Cristo dijo claramente, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué dice esta gente? No, es que Dios los ama tal como son. Dios los ama a ustedes así como son, así los creó Dios, así los ama Él. Comulguen, vengan, coman el cuerpo de Cristo, vengan, no hay ningún problema. Porque Cristo mismo dijo que nadie podía separarse de su esposa a menos que no hubiera otra opción por causa de infidelidad. Pero si se llegaba a separar de su esposa, que no volviera a casarse porque cometería adulterio. No hay ningún problema. Ahora ya eso ya no importa. Eso ya son cosas antiguas, ya son cosas pasadas. Ahora el que se separó de su esposa, bien casado por la iglesia, y se volvió a juntar, pues es que tiene que hacer su vida, tiene que rehacer su vida. Denle la comunión, no hay ningún problema, no pasa nada, hombre. Si el Señor se la aguanta toda, así es de que pues, si se aguantó latigazos, flagelos, escupidas, la corona de espinas, la lanza en el costado, que no se aguante otra más, hombre. No pasa nada. ¿No es cierto? Por eso es que les molesta a esta gente, porque la verdad choca con ellos, o más bien ellos chocan con la verdad y les duele la verdad. Y ya, mis hermanos, ya no quiero seguirle porque pues quería compartir con todos ustedes pues esta pequeña palabra de Dios, y esta obviamente exhibiendo a este sujeto Christopher Cortés Pliego, pseudo sacerdote modernista, que anda atacando ahí a todo mundo, a Atanasio Schneider, a Fernando Casanova, también manipulando textos de Joseph Ratzinger, ¿no? Bueno, defendiendo a James Martin y a toda esta bola de apóstatas, ¿no? De asalariados, que por ahí andan. James Martin, el nuevo encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, ¿no? Argentino también, no sé cómo se llama ese señor, ¿no? Y ahora este señor que está encargado de la Jornada Mundial Juvenil, que dice que no va a convertir a nadie al catolicismo, que nadie lo va a convertir, a ningún joven lo va a tratar de convertir al catolicismo. Cada quien puede decidir lo que quiere y así la iglesia va a funcionar mucho mejor. Dice él, ¿no? Su iglesia sí, o sea, la iglesia falsa de ellos sí. La iglesia verdadera de Cristo, para nada. Porque la iglesia es la misma ayer, hoy y siempre será la misma. Pero para estos, ayer fue una, en el Concilio Vaticano fue otra, llegó el Espíritu Santo y entonces llamaron el nuevo Pentecostés, o sea, el primer Pentecostés se equivocó, ¿no? Porque en el primer Pentecostés la gente era muy cuadrada, la gente era muy cerrada, la gente tenía muchas etiquetas. A este le podemos perdonar pecados, a este no, este puede comulgar, este no puede comulgar. A este se le tiene que dejar entrar al templo, este no. Ay, no, Dios mío, ¿cómo es posible que la iglesia haya cruzado por todo ese tipo de cosas? ¿Cómo es posible, Dios mío? Gracias a Dios, el Papa Francisco, pues nos está librando de todas esas, pues cadenas, nos está librando de todas estas etiquetas, poco a poco nos va librando, ¿no? El Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, cuando le dio la fuerza a toda la iglesia, se equivocó, ni modo, pues así suele pasar. Pero ahora llega el nuevo Pentecostés a partir del Vaticano II, y ahí sí, para que vean, ahí sí, esa es la verdadera inspiración. Ahora ya también las personas que se aman y que bueno, pues son homosexuales, bueno, pues es que ellas no pidieron venir así, viven juntas, no pasa nada, comulguen, no hay ningún problema, se aman, Dios mandó que nos amáramos todos, no pasa nada. Dios dijo en Hechos de los Apóstoles 2:47 y 48 que Cristo
agregaba a su iglesia a todos los que habían de salvarse. Ya no, eso ya no. Ahora vamos a hacer una gran fraternidad universal. Católicos, no católicos, creyentes, musulmanes, ateos, judíos, no importa, hombre. Lo importante no es que tengamos la misma fe, como dice el apóstol Pablo, el mismo Señor, el mismo bautismo, una sola fe, un solo Señor y un Padre de todos. No importa. Dejemos lo último, un Padre de todos. Eso sí, una sola doctrina, no. Una sola fe, no, yo tengo mi fe, usted tiene su fe, yo no me meto con su fe y usted no se mete con la mía. ¿No es cierto? Un solo bautismo, no. Yo bautizo de una forma, usted bautiza de otra, el adventista de otra, el unicitario de otra, y me imagino que también el judío no bautiza, sino que circuncida, ¿no? Y el musulmán, pues no sé qué haga, decapita o no sé qué cosa haga. Pero bueno, todos, a final de cuentas, vamos a formar una gran fraternidad universal, unidos todos como hermanos. Somos hermanos y el mundo va a caminar mucho mejor. Sin palabras. Muchas gracias, mis queridos hermanos. A ver, déjenme ver, por aquí andaban unos comentarios. Dice el hermanito Pablo Torres, está llegando el momento donde se tendrá el bien como... No, hermanito. Ya estamos en ese tiempo. No está llegando. Ya estamos en ese tiempo. Y podemos encontrarlo bien fácil. Mire, bien fácil. Bien fácil. James Martin es una persona que promueve la homosexualidad como camino directo para llegar al cielo. Eso es una aberración, abominación para Dios, según la Escritura. Pero ¿qué pasó? Que nuestro Papa Francisco le mandó una carta de felicitación, ¿no? Diciéndole que lo felicitaba por su excelente trabajo pastoral que ha ido realizando con estas personas. Yo me pregunto, ¿no es llamar a lo malo bueno? Sí. Hay un apoyo para Joe Biden, ¿no? De parte de la Iglesia, de parte del Papa, lo ha pues apoyado muy a gusto, ha rechazado a Donald Trump, ¿no? Cosa que debería ser al revés, porque Donald Trump le cerró las puertas al aborto, a la ideología de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y Biden no, lo que hizo fue todo lo contrario. Le abrió toda la puerta al aborto, eutanasia, ideología de género, adoctrinamiento sexual a los niños. Y no hemos visto que se pronuncie Roma para nada. Incluso obispos le negaron la comunión, pero allá en Roma no. Pregunto, ¿no es eso llamar a lo malo bueno? Esta gente en Alemania, que le está dando la comunión a diestra y siniestra, cristianos, no cristianos, católicos, protestantes, musulmanes, ateos, lo que sea, a todo aquel que diga, yo quiero comer el cuerpo de Cristo, ándale, pues pásele. ¿No es eso acaso una abominación? ¿Es un sacrilegio lo que se realiza con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y usted ha visto o ustedes han visto que se manifieste Roma en contra de eso? Es más, yo no entiendo por qué hasta el día de hoy no ha habido excomuniones de parte de esos sujetos. Puesto que a Monseñor Lefebvre lo excomulgaron de inmediato por ordenar a 4 obispos. Obviamente sin el permiso del Papa. Pero eso fue excomulgado así, de inmediato, así, rápido. Aquí estos sujetos ya llevan años haciendo estas abominaciones en Alemania y pues no se han manifestado, pero para nada ahí en la iglesia, allá en Roma. ¿Por qué?
¿Será porque estamos ahora en la iglesia que es la iglesia inclusiva? La iglesia que alberga a todo mundo, que acoge a todo mundo, pecadores, no pecadores, cristianos, no cristianos, etcétera, etcétera, a todo mundo. ¿Será por eso que, porque estamos en una iglesia tolerante? Muy, muy, muy tolerante. Y entonces caemos en un pecado muy, muy grave. Muy grave. Porque al no decir nada, te vuelves cómplice. Y Romanos 1 dice que todo aquel que es cómplice de las abominaciones, no solamente va a sufrir aquel que comete dichas abominaciones, sino también el que las aprueba y el que las promueve. Y por eso pido yo a todos y cada uno de ustedes muchas oraciones para nuestro Papa Francisco. Posiblemente quiero pensar que verdaderamente esté siendo manipulado, ¿sí? Mal aconsejado por los herejes que tiene a su alrededor, ¿sí? Por los apóstatas que tiene ahí a su alrededor, y posiblemente esté siendo manipulado de alguna manera. Quiero pensarlo. Pero aún así tenemos que hacer oración por el Santo Padre. Porque aún así, siendo manipulado o no, de todas maneras, pues se ha cometido errores graves. Pero ha cometido errores. Entonces tenemos que orar mucho por él. Y tenemos que orar mucho por todos y cada uno de la jerarquía de la iglesia. Obispos, sacerdotes, cardenales, diáconos, laicos, predicadores. Tenemos que orar por todos. Porque, como dice la misma Escritura, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir y mucho se le va a pedir cuentas. Entonces, pues sí hay que tener muchísimo cuidado con todo esto y seguir orando por la iglesia, sobre todo por la cabeza de la iglesia, que pues sí, de repente se nos va medio raro por otros lados. Entonces, pues también hay que orar mucho por él. Y pues también hay que orar mucho también por todos los que, pues por los que luchan para perseverar en la doctrina fiel de la iglesia, ¿sí? En la tradición, en la palabra de Dios, y sobre todo pues para que vienen muchas pruebas, más todavía, pero pues hay que mantenernos siempre firmes en la doctrina del Señor, siempre teniendo en cuenta que la única obediencia ciega es a Dios y lo que Él dejó, tradición y la Biblia. Por eso le decía el Espíritu Santo a una de las cartas, y no recuerdo si es a la iglesia de Filadelfia, le decía: mantén lo que tienes, o sea, mantente en las tradiciones, ¿sí? Lo único en lo que puedes guiarte es en la tradición. Persevera en la tradición, ¿ok? Porque esa es la que nos ha venido marcando todo el camino desde el año 33 hasta nuestras fechas, ¿sí? Es lo que nos viene marcando la doctrina y las costumbres de la iglesia para con Dios. Así es de que, bueno, vamos a ver. Así es, dice la hermanita Beatriz. Caso cerrado, dice el padre Luis Toro. Caso cerrado. Por aquí el hermanito no sabía. Hermanito Pablo Villa, déjenme ver. Dice, el argumento del unicitario dice que ahí, en ese verso, solo hay un trono, o sea que solamente hay uno, hay un Dios, no dos o tres tronos, para decir que no hay más personas en la divinidad. De otra manera, habría otros tronos más para el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjese, mi hermanito, eso sí es bien claro y buen punto que nos tocó ahí. Pero ¿qué cree? Que sí hay más tronos.
¿Quiere que se lo lea? Sí hay más tronos, hablando de lo que es la Trinidad y hablando de que pues el sectario, el pastor, hablaba de que Jesús y el Padre eran una sola cosa. El Padre era Jesús, era el Hijo, y el Hijo era el Padre, ¿no? Y apelaba a que ahí solamente había un trono, no dos, sino tres. Pero fíjese que sí hay más tronos. Le voy a leer Apocalipsis 3:20. Fíjese lo que dice Apocalipsis 3:20 y 21. Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Ojo con el 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga, y todavía termina diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es de que, mi querido hermanito, también ese argumento barato se le cae a los unicitarios. Porque si ellos dicen que no hay más que un solo trono, pues entonces tendrían que arrancar Apocalipsis 3 de sus Biblias, o arrancar solamente o borrar el versículo 21 y dejar solamente el 20. ¿No es cierto? Y el 22, quitar el 21 y el 22 convertirlo en el verso 21, para que dijera, el que oye mi voz y me abre la puerta, entraré con él y cenaré en su casa, y él cenará conmigo. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tendría que quitar el verso 21, que dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, no hay más que hablar. El protestante unicitario, por cualquier lado, está refutado. Pero buen punto, hermanito. Gracias por recordármelo. Buen punto. Así es que, mis queridos hermanos, hermanita Beatriz, hermanito Pablo, hermanito hermanito Pablo, ¿sí? Hermanito Miguel Guillermo, y por allá Javi Zavala. Por ahí me aparecen otros hermanos y no me aparecen los nombres, quién sabe por qué. Será el internet que está muy, muy lento, pero veo personas conectadas y no me aparecen los nombres de todos. Así es de que no sé qué suceda. Pero Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Déjenme ver. Dios me los bendiga, y bueno, pues nos estaremos viendo más adelante. Primeramente Dios, vamos a seguir haciendo otras refutaciones, porque así como este pastor que estuvo hablando, tengo como 6 videos, ¿sí? Llenos de ignorancias y de prejuicios, y que voy a estar refutando. Hoy, porque ya habíamos terminado con Cortés Pliego y me apareció ese video, y dije, bueno, pues de una vez vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Trinidad y la refutación a este sujeto. Por eso también me tomé la libertad de hablar de esto, pero voy a dividir este video en 2. Voy a cortar la parte donde hablo del protestante unicitario, y voy a dejar únicamente todo lo que es de Christopher Cortés Pliego, para que queden videos separados. Así es que, mis queridos hermanos, pues muchísimas gracias, Dios me los bendiga, muy buenas noches, buen provecho, descansen, ¿sí? Que tengan un buen descanso para que mañana pues le echen muchas ganas al trabajo, y pues oren por mí, yo oro por ustedes, y pues tómense un buen cafecito muy caliente, invítenme un cafecito, y pues ya nos estaríamos viendo el día de mañana. Dios me los bendiga. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica, y nos vemos mañana. Dios los bendiga.